vamos a declarar independientes. Perdón, Cintia, puse a grabar. Perfecto. ¿Sí? En este periodo nos vamos a declarar independientes y a su vez van a empezar también las luchas internas que van a desencadenar las guerras civiles argentinas, que fueron situaciones claves de nuestra historia. Pero bueno, ¿quién soy yo? Yo soy docente universitaria, trabajo en la Universidad Nacional de Villa Mercedes, una joven universidad que tiene apenas 12 años, que nace dentro del proyecto de universidades de la última etapa del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. La Universidad Nacional de Villa Mercedes está ubicada en Villa Mercedes, que es la segunda ciudad, el segundo centro urbano más importante de nuestra provincia, y tiene otra sede en un pueblo cercano a Villa Mercedes, que queda a 30 kilómetros, que se llama Justo Arac. Y yo me desempeño como docente de materias que tienen que ver con la didáctica de las ciencias sociales y de la historia. Y también trabajo en un instituto de formación docente, de acá de Villa Mercedes, donde formo futuras maestras de educación primaria. En ese contexto, yo me defino como docente, investigadora, feminista y apasionada de la historia de las mujeres de mi tierra argentina y de mi tierra puntana y mercedina. Así que bueno, si les parece bien, voy a compartirles en pantalla un PowerPoint y voy a ir charlando, contándoles sobre estas mujeres. Si a alguna de ustedes les interesa, después les puedo pasar el PowerPoint y material teórico que sirva, ¿sí? Bueno, estoy muy emocionada, sobre todo por verla a Marta Fourcade, que es una persona muy importante para mí en mi formación en la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de San Luis, así que si ustedes me permiten, me gustaría dedicarle esta conferencia a Marta. ¿Sí? Bueno. Muy bien. Bueno, ¿estamos listas? ¿Largo? Sí. Bien. Díganme si se ve bien. ¿Se ve, chicas? Sí, Sí, se ve ahora bien. sí. Se ve bien. Bien. ¿Se Sí, se escucha ve mi bien. voz? Se escucha, sí. Bien. Bueno, esto es a mí lo que me interesa es visibilizar la historia de las mujeres invisibilizadas de nuestra historia. Como ustedes sabrán, la historia que nos enseñaron en la escuela es una historia escrita por hombres blancos, de clase alta, de Buenos Aires. Y lo que me interesa es, como tantas otras mujeres que en mi país también se están dedicando a investigar historia de mujeres, a mí me interesa recuperar y visibilizar historia de mujeres de mi país y de mi provincia, y escribir historia de mujeres desde las provincias, con una mirada local, sin detrimento de la mirada de Buenos Aires, pero creo que desde las provincias también hay una producción académica muy interesante que se está gestando, que se está llevando a cabo, y que tal vez lo que necesita es más divulgación. Bien. Bueno, a lo largo de la ponencia yo voy a citar a muchas historiadoras, mujeres, ¿sí?, de la Universidad Nacional de Cuyo, de la Universidad Nacional de La Plata, que son las instituciones en las cuales yo me he formado y me estoy formando en cuestiones que tienen que ver con historia de las mujeres. Sin dejar en detrimento mi formación inicial como licenciada en Historia, en Enseñanza de la Historia, que recibí en la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de San Luis. Entonces, me gustaría empezar leyéndoles esta cita de una reconocida historiadora también, pero en este caso de la Universidad de Rosario, que dice: en los últimos años, la historiografía local problematizó la invisibilización de las experiencias femeninas, estudiando sus acciones
y representaciones en acontecimientos del siglo XIX y XX. Hay una notoria ausencia en torno al proceso revolucionario y a poner en tensión un relato que ha sido escrito por varones, blancos y de élite. Como venía diciéndoles, vamos a hablar de estas mujeres. Y también quiero apelar a sus biografías escolares, a sus memorias escolares, cómo se ha representado y nos han enseñado en la escuela quiénes eran las mujeres que participaron en el proceso revolucionario. Y primero, antes que nada, quiero marcarles algo. En la escuela nos enseñaron que las mujeres que estuvieron presentes en esa época había que llamarlas damas antiguas y que pertenecían a la élite, es decir, a la clase alta criolla de Buenos Aires y de las ciudades más importantes del virreinato. Pero sin embargo, además de esas mujeres de la clase alta, que no voy a llamar damas antiguas, porque parece que hubieran vivido hace miles de años y vivieron hace apenas un poco más de 200 años en nuestra historia. También quiero hablar de las mujeres de pueblo, de las mujeres esclavas, de las mujeres trabajadoras, de las lavanderas, de las sirvientas, de las que acompañaban y trabajaban con su familia en negocios, en tiendas, ¿sí? Entonces, a mí me gustaría contar sobre ellas. Bueno, María Gabriela Vázquez, que es una querida compañera y amiga de la Universidad Nacional de Cuyo, ella dice, en los textos canónicos, o sea, en los textos académicos, incluso en los manuales que nosotros hemos estudiado en la escuela, las mencionadas ocasionalmente y casi siempre en relación con algún varón ilustre. Todavía las mujeres en la historia son representadas como esposas, madres, hijas, hermanas o amantes. Solo unas pocas son registradas con nombre y peso propio, por ejemplo, Mariquita Sánchez o Juana Zurduy. En la historia que nos enseñaron en la escuela y en la historia que aceptó la academia, las mujeres siempre ocuparon un papel absolutamente secundario, nunca protagónico, y siempre a la sombra de esos hombres ilustres, de los hombres de la primera junta, de aquellos hombres que se juntaron en el Cabildo Abierto de 1822, de los vecinos que discutían en las calles de Buenos Aires qué hacer con el virrey Cisneros. Pero parece que las mujeres no estaban, pero sí estaban. Y lo que me interesa es visibilizarlas y contarles dónde estaban esas mujeres. Bueno, por un lado, las mujeres de la clase alta, las mal llamadas damas antiguas, tenían una vida social muy intensa, pero de la puerta de su casa para adentro. La vida de una mujer estaba destinada pura y exclusivamente a crecer, casarse, ser buena madre y esposa, y cumplir un rol que le permita brillar a su marido. Estoy hablando de las mujeres de la clase alta. ¿Cuáles eran las tareas que estaban destinadas las mujeres de esa época? Administrar el hogar, convocar a algunas reuniones sociales, asistir a misa, ir a visitar a los enfermos de la familia, pasear en coche, ¿sí?, cerca del río. Pero fuera de eso, la vida de las mujeres de la clase alta era absolutamente restringida al ámbito de lo que llamaríamos lo privado. Esas mujeres, la mayoría, estaban muy poco educadas, ya que la educación en esta época, estamos ubicándonos en 1810, estaba destinada pura y exclusivamente a los varones blancos de clase alta. Las mujeres no iban a la escuela,
no iban a la universidad. Como máximo, sus padres podían contratar a un maestro particular para que fuera a la casa y les enseñara las primeras letras, nociones de operaciones matemáticas, tal vez tocar el piano, aprender un poco de francés, ¿sí? Saber bailar, aprender, y a su vez su madre, sus tías, sus hermanas, en el caso de que tuvieran hermanas mayores, les enseñaban las tareas y el papel que ellas iban a jugar en una sociedad absolutamente patriarcal, en la cual a estas mujeres nunca se les consultaba con quién querían casarse, si estaban enamoradas, y por consiguiente eran los hombres de la familia los que decidían sobre la vida de las mujeres y por consiguiente de sus cuerpos. Fíjense lo que dice Guillermina Guillamón, dice, para reponer a las mujeres en el relato nacional y reconstruir la narrativa de la historia argentina, hay que pensar cómo encontrar rastros de sus acciones en fuentes ya existentes. Empezar a visibilizar la historia, no solo de las mujeres de la clase alta como Mariquita Sánchez, sino también recuperar historia de mujeres de pueblo. Las fuentes de historia que se han usado, por ejemplo, son expedientes judiciales, denuncias o reclamos, registros parroquiales o crónicas de la época. Como verán, todas las fuentes a los que una como historiadora puede apelar para investigar ese periodo son documentos escritos por varones. En el caso de las mujeres que dejaron testimonio de su época, lo van a hacer a través de correspondencia, cartas que les mandaban a sus maridos, a sus amigos y amigas, correspondencia generalmente que estaba destinada a cuestiones familiares e íntimas, pero también podemos encontrar correspondencia donde algunas mujeres, como vamos a descubrir más adelante, llevaban a cabo análisis políticos muy interesantes de su época. Todas estas fuentes tienen un problema, como dice la autora. En ella la voz de las mujeres aparece mediada por la subjetividad masculina. Es imposible acceder a la experiencia femenina si no es mediante las cartas y diarios personales. Pero recordemos que en 1810 las únicas mujeres que tenían acceso a una limitadísima educación eran las mujeres de clase alta. Mientras que las mujeres de pueblo, las mujeres trabajadoras, ni qué decir las mujeres de pueblos originarios y esclavas, se les tenía, en el caso de las mujeres esclavas e indias, se les tenía prohibido que aprendieran a leer y escribir. Lo que podemos saber de la historia de estas mujeres de pueblo, lo sabemos mediado a través de otras voces, de voces masculinas que hablaron sobre ellas. ¿Cómo era la vida de una mujer que no era de la clase alta, sino que era una mujer de pueblo, una mujer hija de una familia que tenían un negocio de ramos generales, de una mujer que era lavandera, de una mujer que era esclava, porque en 1810 había esclavas, de una mujer que era una india encomendada, sobre todo en el sistema de la encomienda, que era el servicio de trabajo forzado, sobre todo en las ciudades de las que todavía no eran provincias, sino las antiguas ciudades del virreinato. Pensemos en Córdoba, pensemos en San Luis, en Mendoza, pensemos en San Salvador de Jujuy, Tucumán, Santa Fe, Rosario. Era una vida muy difícil. Esas mujeres tampoco tenían ningún poder de decisión sobre sus vidas, sobre sus cuerpos y sobre sus destinos. Eran mujeres que trabajaban todo el día para otros, en el caso de las mujeres esclavas y de las mujeres indígenas. En el caso de las mujeres esclavas estaba la posibilidad tremenda de que fueran vendidas, arrancadas de sus padres, o que les arrancaran sus hijos.
No tengo tiempo real para explicarles, pero sí ustedes se pueden dar una idea que en estos contextos tan difíciles de explotación y de sojuzgamientos, el cuerpo de estas mujeres, sobre todo de las mujeres de pueblo, fueron campos de disputa de las que se aprovecharon los hombres que eran sus propietarios o que tenían a su cargo sus encomiendas. La vida de estas mujeres era muy dura, muy compleja. Y si bien también tenían, su trabajo estaba en el ámbito del hogar, de lo doméstico, también llevaban a cabo actividades las mujeres indígenas, por ejemplo, o criollas, en el caso de las provincias, de las que van a ser después provincias, en los parajes, en los poblados pequeños también llevaban a cabo tareas rurales, se dedicaban a un montón de tareas y criaban, dadas sus condiciones, como podían, a sus hijos, y trataban de ser felices en medio de una situación muy difícil. Bueno, reescribir esta historia de las mujeres, contarles todo esto que les estoy diciendo, que nunca nos lo enseñaron en la escuela, implica poder identificar a estas mujeres, a estas culturas, a estas diversidad de criollas, españolas, esclavas, indias, mujeres acomodadas, mujeres ricas, mujeres de pueblo, mujeres jóvenes, mujeres adultas. Y acá quiero detenerme un momento. La vida de una mujer en 1810, sea una mujer rica o una mujer trabajadora o una mujer esclava o una mujer india, era una vida generalmente breve. El promedio de vida de una mujer en esa época era entre 25 y 40 años. Si pensamos que tanto las mujeres de clase alta como las mujeres de trabajadoras, las sirvientas, eran madres desde muy jóvenes, y eran madres muchas veces, porque además muchos de los bebés que nacían no sobrevivían, y muchas de esas mujeres saben cuándo fallecían en los momentos de parto, o como circunstancias y resultado de los partos, de los que se llamaban las fiebres pueriles o las infecciones de la época. Pensemos que en 1810 no había hospitales, solo las familias acomodadas podían pagarle un médico, tampoco era garantía de eso, ¿sí? Se apelaba generalmente a mujeres de pueblo que tenían un conocimiento ancestral traído y enseñado por las mujeres de su familia, y que eran estas mujeres las que de alguna manera ayudaban a traer al mundo a esos niños, y ayudaban a esas mujeres con todas las limitaciones que tenían en la época. Sin embargo, algunas mujeres, a pesar de un contexto que, como se darán cuenta, no es tan idealizado y romantizado como nos enseñaron en la escuela, lograron abrirse paso en una sociedad absolutamente patriarcal, machista, que las limitaba al ámbito pura y exclusivamente de lo doméstico. Y sobre todo, hay que admitirlo, las historias que más conocemos son mujeres de la clase alta, que de puño y letra nos dejaron algún testimonio. Pero también existen otras historias. Mujeres que mataron a sus maridos después de que no soportaran más de que sus maridos les pegaran todo el tiempo. Mujeres que habían cometido algún delito. Mujeres viudas que se presentaban ante la comisaría, sobre todo en las ciudades del interior del virreinato, a exigir que el administrador que les había puesto la ley no les robara sus bienes, porque hay que agregar algo más sobre las mujeres en 1810, y es el estatus jurídico, su figura jurídica, cómo la ley durante el virreinato, y después durante el periodo de independencia, y después cuando nos conformamos en un estado independiente,
hasta 1928, consideraba a las mujeres. A las mujeres nos consideraban menores de edad. Una mujer en 1810, en 1850, en 1900, en 1920, no podía separarse de su marido y llevarse a sus hijos. Porque la patria potestad de sus hijos la tenían sus maridos. Una mujer que con recursos, una mujer de clase alta, que heredaba bienes, tampoco podía administrar sus bienes. Los administraba su marido, su padre, su hijo mayor, su hermano, en el caso de que fueran viudas. Y si no tenían ningún pariente varón cercano, la ley les establecía un administrador, ¿sí? Pero las mujeres, en ese contexto difícil, encontraron maneras, a pesar de incluso las limitaciones jurídicas, para poder salir adelante y hacerse cargo de sus vidas. Acá voy a mencionar algunas de las mujeres de clase alta que conocemos, que alguna información nos ha llegado sobre ellas a través de la escuela, a través de menciones en libros, en manuales. Tenemos a Casilda Irgarzábal, por supuesto a Mariquita Sánchez, de Thompson y Melville, porque se casó 2 veces, y a Guadalupe Cuenca, que fue la esposa de Mariano Moreno, pero fue mucho más que la esposa de Mariano Moreno. Y tanto Mariquita como Casilda, las 3 casadas con señores importantes de la sociedad de la época, pudieron abrirse paso dentro de su estamento social y pudieron dejarnos su voz en correspondencia y en diarios que nos permiten conocer, aunque sea de manera acotada, cómo era la vida de una mujer de la clase alta de aquella época. Acá es interesante remontar esto que aparece aquí en esta filmina, que dice: si lo doméstico estaba reservado a las mujeres, lo público se devoró a lo privado. Mientras que lo público estaba destinado a los hombres, cuando llega la revolución, cuando se inicia el proceso revolucionario, ya las mujeres era imposible que pudieran quedarse quietas y encerradas en sus casas, porque la guerra, ¿sí?, las situaciones políticas, lo que les pasa a muchos de los hombres de su familia, las obliga, desde sus intersticios y cómo pudieron, a salir y dar cuenta de lo que pasaba. Entonces dice, lo público se devoró a lo privado, y durante las décadas siguientes, durante las guerras de independencia, después las guerras civiles, familias enteras se dividieron, se politizó la sociedad en su conjunto y se militarizó el territorio. Entonces, las mujeres mantuvieron sus viejos roles, muchas de ellas se siguieron quedando en la casa, cuidando a los hijos, administrando sus propiedades a través de otros que las administraban por ellas, pero también empezaron a poder, a pesar de las circunstancias, encontrar la manera para hacerse ver. Y una de las maneras que encontraron las mujeres en el caso de la clase alta fue abrir sus casas, sus salones, a espacios de sociabilidad, lo que nosotros nos enseñaron en la escuela como las tertulias. En esas tertulias no solo se tomaba el té o se comía algo rico y se bebía una copita y se bailaba y se tocaba el piano, y también se cantó el himno, como parece que pasó en la casa de Mariquita Sánchez de Thompson, pero también en esas tertulias se discutía de política. Y las mujeres podían discutir en ese caso de la política, porque estaban dentro de su casa. Se discutía de política, se conspiraba, se conocieron futuros matrimonios, como fue el caso de San Martín, que va a ser en una tertulia cuando conozca a Remedios de Escalada,
No nos olvidemos, San Martín tenía 32 años en ese momento y Remedios tenía 14. Era lo que en esa época la denominábamos una niña, una doncella casadera, y San Martín la conoció en marzo y se casó con ella en agosto. En ese periodo previo a que se casara con Remedios, creo que habló con ella 3 veces, para que se den una idea, que el amor romántico, como podemos entenderlo hoy, no era como se entendía en esa época, y menos en las clases altas. Entonces, el espacio doméstico, el espacio privado, el espacio hogareño se convierte en un espacio político, un espacio donde se discute, un espacio donde se toman decisiones, ¿sí? Y ahí las mujeres de clase alta muestran y dan cuenta de lo que piensan. Acá muestro tal vez el cuadro más famoso, que está unido a nuestras memorias escolares, lo hemos visto en todos los manuales, que es un cuadro que pintó un pintor, valga la redundancia, que era chileno, y lo pintó más de 100 años después. Y él pintó la escena en la cual, supuestamente, porque no está comprobado todavía, sino que es tradición oral, donde supuestamente la primera vez que se cantó el himno nacional fue en un salón de la casa de Mariquita Sánchez. Si ustedes se fijan con detenimiento en el cuadro, este pintor chileno creyó que ese día estaba San Martín y Alvear, y los representó en esa tertulia. La verdad es que no, hasta donde sabemos, San Martín y Alvear no estaban la famosa noche donde se cantó el himno, ¿sí? Fíjense cómo un artista al que le contaron un acontecimiento histórico, él lo representó como él entendió que sucedió. O sea, este cuadro no se pintó ese día o los días siguientes. No lo pintó alguien que estuvo ese día, lo pintó alguien más de 100 años más tarde, cómo entendió él el acontecimiento. Y esas son las escenas, y esa también es la historia, que nos ha quedado marcada porque ha formado parte de nuestra educación. ¿Sí? Bueno, dice, si bien en la vida pública las mujeres estaban prácticamente invisibilizadas, dentro de sus casas la historia cambiaba. Ninguna mujer decente, como se le entendía en ese momento, una mujer decente era una mujer de su casa. Una mujer que no salía más que para ir a misa, a ver a los enfermos o a visitar a algún pariente. Ninguna de esas mujeres estuvieron el 25 de mayo de 1810 bajo la lluvia esperando a ver qué pasaba. Ese cuadro, que también nos enseñaron en la escuela, está lleno de errores históricos. Porque las mujeres estaban en su casa, sean mujeres de clase alta, sean mujeres trabajadoras, sean lavanderas, lavando, pero no estaban en un espacio público discutiendo de política, porque no estaba permitido. Pero sí se les permitía discutir política cuando ellas invitaban a su casa a una tertulia. Pero eso pasaba con las mujeres de la clase alta. ¿Qué hacían las mujeres trabajadoras, las mujeres de pueblo? Es muy posible que hayan discutido con su familia lo que se debatía en sus casas, en sus negocios, pero no es que ellas discutieran con sus clientes, ellas deben haber escuchado las discusiones de otros, porque no estaba permitido que una mujer discutiera en el público, no estaba bien visto. Entonces, los salones privados se convirtieron en escenarios de discusión políticas, y las mujeres que eran dueñas de casa se volvieron famosas por organizarlo. Por ejemplo, Mariquita Sánchez, Casilda Irgazábal, que era la esposa de Nicolás Rodríguez Peña. De modo que abrir las puertas de sus casas, en el caso de las mujeres de clase alta, fue una opción y una posición política clara, a favor del proceso revolucionario,
como también en contra, porque no todas las mujeres de la clase alta de Buenos Aires estaban a favor del proceso de independencia. Ahora vamos a contar brevemente la historia de algunas de estas mujeres de clase alta que nos ha llegado información. Bueno, Casilda Irgazábal fue una reconocida salonier, como se decía en francés, porque abrió su casa a estas tertulias y salones. Estuvo en contacto directo con todos los integrantes de la revolución, en su casa se hacían un montón de reuniones, su marido jugó un papel clave en los días previos al 25 de mayo. Es más, hay una tradición familiar que dice que en un momento fue ella la que lo increpa a Cornelio Saavedra, que a diferencia de lo que nos enseñaron en la escuela, parece que don Saavedra hasta el 24 de la noche no estaba muy seguro de destituir al virrey, y parece que ella en su casa, en medio de una reunión, ella levanta la voz y lo increpa delante de todos y le pide, de alguna manera, que se ponga los pantalones. O como diría Cristina ahora, que saque la virome y firme, que tome decisiones, ¿no? Bueno, en realidad no sabemos con certeza si esto pasó. Esto es tradición oral, pero nos da una idea, no hay ningún documento que cuente eso, pero llegó por tradición oral de gente que estuvo presente esos días. Entonces nos da una idea del poder que tenían estas mujeres, poder limitado, pero poder al fin dentro de sus espacios del hogar para discutir y debatir sobre política. Porque parece que la política, desde tiempos inmemoriales, ha sido solo y exclusivamente un espacio destinado a los varones. Y no nos olvidemos que lo personal es político y que la política la hacen no solo los hombres, sino también las mujeres. Y hay que luchar para que lo hagan en igualdad de condiciones y que participen en la política en igualdad de condiciones. Bueno, de todas ellas, tal vez de las que ustedes tengan más información, es Mariquita Sánchez. Mariquita, desde que era muy joven, fue una rebelde y una desobediente. Fíjense que acá hay un elemento clave que las mujeres de la clase alta sí podían. Dentro de sus limitaciones de clase y sociales, a varias mujeres de la clase alta pudieron correrse un poquito, desobedecer sin romper con su clase y poder mostrar su posición y luchar por lo que ella consideraba válido. Pensemos que Mariquita Sánchez, cuando tiene 13 años, su padre, les cuento, años más grande que ella. ¿Se congeló, Cintia, o yo tengo problemas? Sí, se congeló. Le voy a comunicar por teléfono. Ahora. Sí, está congelada. Sí. Ahí volvimos. Puede ser que Cintia salió para volver a conectarse. Que se pueda volver a conectar, porque venía muy interesante. No, venía bárbaro, sí. Entonces, esperemos que... Debe haber tenido problemas tal vez con la conexión de internet. La voy a llamar.
Habrá que salir. Hola. Esperen, por favor, esperen. No salgan. Solo Cintia tuvo el problema. Gracias. Se nos fue del escenario, porque aparece su biblioteca. A ver qué pasa. Hola, Marita. Acá está. Bueno, genial. Bien. Cintia, vemos tu biblioteca, pero no te vemos a vos. ¿Me escuchás, Cintia? De nuevo, ¿no? Ahí sí, ahí volví a ingresar. Hola, ¿me ven? ¿Me escuchan? Ahora te vimos. Ahora Perfecto, volvió. Cintia. Ay, perdón, pero se me cayó internet, disculpen. Sí, pasa todo el tiempo. Muchísimas gracias por regresar. No, menos mal que pude volver porque estaba muriéndome, estaba intentando abrir el teléfono. Chicas, Sí. perdonen, disculpen, sigo avanzando. Adelante. A ver. ¿Se ve ahí? Sí. Sí, ahora volvió. Sí, sí. Perfecto. Bien, sigo avanzando. Entonces, Mariquita se enfrenta a su padre y a su madre, que querían casarla con un señor muy mayor al cual ella no quería. Ella desde niña estaba muy enamorada de su primo, que se llamaba Thompson. Entonces, ¿qué hace Mariquita? Su padre la encierra en un convento y ella le hace llegar al virrey de ese momento, que era el marqués de Sobremonte, una carta firmada por ella y por un abogado que ella consigue a través de una amiga de la familia, y le pide por favor Marqués Sobremonte que interfiera y que evite que ella se case con este hombre que ella no quiere. La carta es tan conmovedora, con una presentación judicial que la acompaña, que el Marqués de Sobremonte termina interviniendo en una cuestión familiar, en una cuestión privada, y se pone del lado de Mariquita, y Mariquita puede casarse con el que va a ser su primer marido, Thompson. Ahí nos da una idea de lo que era esta chica, esta joven adolescente, de clase alta, que tiene recursos y puede encontrar la manera para lograr lo que el 99% de las mujeres de esa época no lograban de su clase, y era casarse con el amor de su vida. Bueno, pero ahí no termina la historia de Mariquita. Sabemos que al momento de 1810, Mariquita va a abrir su casa, sus salones, a todo lo que implica los revolucionarios. Ella abiertamente se va a poner a favor de la Revolución de Mayo, del proceso de independencia. Incluso su marido va a ser comisionado por la primera junta y después por el triunvirato para comprar armas y para ocupar cargos importantes en el puerto. Mariquita va a ser muy importante porque ella, tal vez junto con la que fue esposa de Rodríguez Peña,
con Casilda y Gazábal, ellas de alguna manera van a ser las primeras mujeres de la clase alta que abiertamente, al abrir sus casas y sus espacios de sociabilidad a estas tertulias, ellas estaban marcando una posición política a favor del proceso revolucionario. A diferencia de mujeres también de clase alta que prefirieron mantenerse al margen e incluso simpatizaban con otras, con los españoles, digamos. Y acá voy a tener un minuto en la tercera mujer, que es una mujer no tan conocida, que recién ahora, hace un par de años, su historia se ha dado a conocer porque se ha revelado su correspondencia. Ella es Guadalupe Cuenca, ella era la esposa de Mariano Moreno, una mujer muy joven, muy culta, madre de un hijo que va a tener con Moreno. Al momento en que Moreno, en marzo de 1811, lo van a mandar como, con una misión diplomática a Inglaterra, como ustedes ya saben, Moreno va a morir durante el viaje. Y parece que no murió de muerte natural, sino que fue envenenado. Guadalupe no se va a enterar de eso hasta más de 6 meses más tarde. Pensemos que en la época no había internet, no había teléfono, y los correos entre Buenos Aires y Europa tardaban 3 meses de ida y después 3 meses de regreso. En esos meses, Guadalupe, creyendo que Mariano había llegado bien a Inglaterra, que se había obnubilado con las chicas inglesas, le escribe unas cartas hermosísimas contándole lo que pasa en Buenos Aires. Y no solo le cuenta detalles de su vida cotidiana, de cómo va creciendo su hijo, sino también le hace unos análisis políticos importantísimos y muy interesantes, que dan cuenta de una mujer que estaba absolutamente comprometida con la causa revolucionaria y que también era muy consciente de lo que pasaba. Las cartas se detienen 6 meses después, cuando un día a Guadalupe le llega un mensajero con un recado, una caja. Cuando la caja estaba envuelta, ella abre la caja y descubre a su vez otra caja dentro. En esa caja había un mensaje que decía: señora mía, cuando usted abra esta caja y vea lo que hay adentro, va a entender el destino de su marido. Ella abre la caja y ¿qué encuentra? Guantes, una mantilla, ¿sí? Y un peinetón, todos de color negro. Ella ahí comprendió que su marido estaba muerto. La historia de Guadalupe está contada de manera maravillosa en un par de libros que escribió una escritora de Buenos Aires que se las recomiendo, que se llama Silvia Míguez, y el libro se llama Guadalupe detrás del viaje. Si quieren después les paso información. Y esta historiadora y escritora de Buenos Aires ha recuperado la correspondencia maravillosa de Guadalupe, que pasó después a manos de su hijo y a través de sus hijos de sus descendientes. Para seguir avanzando brevemente, acá aparecen otras mujeres de la independencia, algunas de clase alta, otras no, mujeres de pueblo. Acá vemos, además de Mariquita, vemos por ejemplo a María Remedios del Valle, que con justicia se la puede considerar la madre de la patria, una mujer que nace esclava, una mujer negra, una mujer que va a luchar en los ejércitos de Belgrano, que va a perder a su marido, a sus hijos, y que va a morir en la total pobreza, y una mujer absolutamente olvidada por la historia, precisamente porque, entre otras cosas, era negra, era analfabeta, y era pobre. Sin embargo, en los informes de Belgrano, del ejército, Belgrano la menciona y le da un rango militar. Es la primera mujer en la historia militar de nuestro país que va a tener un rango militar. Nunca va a cobrar nada y va a morir en la total pobreza. Otra mujer de este grupo que estoy viendo, que ustedes están viendo, es Juana Zurduy, una mujer nacida en el Alto Perú, una mujer de cierta clase social, que durante las guerras de independencia también va a luchar en los ejércitos junto a su marido y a sus hijos, que va a ver morir a su marido y a sus hijos,
que también va a morir muy anciana en la total y en el absoluto abandono y pobreza. Ese es un destino común para varias de estas mujeres, para María Remedios del Valle, para Juana Zurduy, para nuestra Pancha Hernández. ¿Quién es nuestra Pancha Hernández? Yo después voy a referirme brevemente. Fue una mujer de la provincia de San Luis que ha sido muy importante en la gesta sanmartiniana. Ya les voy a contar. Siguiendo con esto, fíjense, si bien hay grandes avances respecto de ciertas trayectorias biográficas, no dejan de ser experiencias individuales muy estereotipadas. Son mujeres de élite, analizadas desde la sociabilidad política privada, como Guadalupe Cuenca, o mujeres de sectores populares destacadas en los enfrentamientos contra los realistas como Remedio del Valle. Pero nos parece importante recuperar la historia de sectores subalternos, lo cual es mucho más complejo, dada la carencia de fuentes donde encontrar voces sin intermediarios. Lamentablemente, no nos ha llegado correspondencia o diarios escritos por Juana Zurduy, o sobre todo sobre María Remedios del Valle. Es prácticamente imposible que encontremos algo de ella, sobre todo en María Remedios, porque siendo una esclava, liberta durante las guerras de independencia, es muy factible que no haya sabido leer y escribir. La vida de las mujeres de esta época, de 1810 y de 1820, no solo va a estar limitada al ámbito del hogar, de lo doméstico, porque las mujeres trabajadoras, las mujeres de pueblo, van a realizar múltiples tareas, y si es necesario, van a tomar las armas. No solamente van a acompañar a sus maridos o a sus hijos a la guerra, sino que van a tomar las armas. Van a desobedecer lo que se consideraba el destino que estaba destinado para ellas, que era quedarse en la casa y esperar a que los hombres de su familia volvieran. Bueno, María Remedios del Valle tiene una historia apasionante. Ella fue nombrada capitana del ejército, va a ser apresada en su momento por los españoles, va a ser torturada, va a lograr escaparse, va a morir en la total pobreza, y después de muerta, después de fallecida, va a ser recuperada su historia. Pero como murió en la total pobreza, chicas, no sabemos dónde está enterrada. Es muy posible que en una fosa común. Por lo tanto, ni siquiera podemos ir a llevarle una flor o a hacer un reconocimiento en el cementerio o en el lugar donde fue enterrada, porque no sabemos qué fue de su vida. Bueno, Juana Zurduy también tiene ese destino común con María Remedios de perderlo todo en la guerra, de luchar, de tomar las armas, de ver morir a toda su familia, de perder, en el caso de Juana, que era de una posición económica importante, perder todos sus bienes. Va a ser ascendida a coronel y va a morir en la total pobreza en Jujuy. Y como nació en el Alto Perú, y hoy el Alto Perú forma parte de Bolivia, no de la Argentina, durante mucho tiempo la historia argentina no la reconoce como una mujer en nuestra historia. Sin embargo, es una mujer que forma parte de nuestra historia, porque en ese momento el territorio del antiguo virreinato lo conformaba también el Alto Perú. Bueno, acá me detengo brevemente en la historia de la Pancha Hernández, esta mujer nacida en las afueras de San Luis capital, una mujer de pueblo, una criolla, aparentemente analfabeta, porque nunca pudo ir a la escuela, porque la escuela no estaba destinada a las mujeres, una mujer que usaba su pelo oscuro, largo, con trenzas, y siempre llevaba un pañuelo rojo, un pañuelo violeta. En la historia de San Luis, a las puntanas nos enseñaron que la Pancha se fue detrás de su marido porque lo extrañaba. Y yo creo que no. Yo creo que eso es romantizar una decisión que toma la Pancha, que es acompañar a su marido y tomar las armas ella también. Porque ella no solamente va a cuidar a los heridos, les va a dar agua a los soldados en medio de la batalla, sino que ella va a tomar las armas y va a luchar al lado de los soldados. Y en el caso de la Pancha, no conocemos qué pensaba,
por qué tomó la decisión que tomó. Lo poco que sabemos de ella es a través de lo que escribieron otros sobre ella, sobre los que escribieron sobre todo el general Pejo, el coronel Juan Pascual Pringles y el general Juan Esteban Pedernera. Todos ellos sirvieron con el marido de La Pancha y con La Pancha en los ejércitos de San Martín, en las campañas en el Perú. Después de la derrota, de una derrota terrible que tiene el ejército de los Andes, en Moquegua, en esa batalla el marido de La Pancha cae herido gravemente y muere. Y la figura de La Pancha, ella se va del ejército y desaparece. No sabemos qué fue de La Pancha. Hay algunas mujeres o ciertos historiadores que retoman algunos testimonios orales que dicen que tal vez volvió al país, se involucró en las guerras civiles y luchó en las guerras civiles en el lado unitario, y también luchó en la guerra del Brasil. Pero no hay ninguna información certera y real. La última documentación que tenemos sobre La Pancha es que su historia se pierde en las campañas del ejército de los Andes en el Perú. No sabemos dónde está enterrada, no sabemos si se volvió a casar, si tuvo hijos, cómo fue su destino. El destino de La Pancha es este destino triste de invisibilizada. Bueno, para ir cerrando, no quiero quitarles más tiempo, quiero contarles que la deuda de un relato plural hace necesario también pensar en cómo vivieron la Revolución de Mayo las españolas de sectores acomodados o de sectores populares que fueron fieles a la corona, o sea, que estaban en contra de la independencia. Ese es un capítulo de la historia de las mujeres de nuestro país que recién ahora está empezando a investigarse. Yo quiero cerrar esta breve conferencia, y les pido disculpas por la interrupción, pero me quedé sin internet, desmistificando un error garrafal que se comete en las escuelas hasta hoy en día. A las damas antiguas, a estas mujeres de la clase alta, que parece que son las únicas mujeres que aparecen en los actos escolares, se las viste como si fueran princesas Disney, con esos vestidos. Pero las mujeres de esta época, de 1810 y hasta 1820, incluso hasta 1825, no vestían esos vestidos voluminosos, con esas cinturas pequeñas y el miriñaque. Usaban sí peinetón, usaban guante, usaban mantilla, pero el estilo de ropa de la época era el estilo que se llamaba corte imperio. Como si ustedes se darán cuenta, tenían un corsé alto y debajo, que llegaba hasta el pecho, y de ahí salían una serie de enaguas y una falda que las tocaba, que llegaban hasta abajo. Tenían manguitas cortas y tapaban sus brazos, porque no podían mostrarlo, con guantes en el verano, y en invierno se usaban manga larga. Tal vez les parecerá un dato menor y superficial, pero que tiene que ver también con esta necesidad de revisar cómo estamos enseñando la historia, y sobre todo la historia de las mujeres, a nuestras nuevas generaciones de niñas, para que comprendan que ser una niña negra vendiendo empanaditas no era algo simpático y maravilloso, era una vida terrible que además implicaba que esa criatura no tuviera ninguna decisión sobre ella. Así que bueno, este es un breve homenaje para visibilizar a estas mujeres, a las mujeres de pueblo, a las mujeres de clase alta, a las mujeres luchadoras, a todas estas mujeres argentinas en ciernes, porque todavía no éramos un país independiente, y después cuando lo fuimos se tardó mucho tiempo en configurarse, y diría que todavía estamos en ese proceso. Yo quiero contar un poquito y dar cuenta de estas historias de estas mujeres, ¿no?
que encontraron la manera para seguir adelante en un contexto de guerra, en un contexto de inestabilidad política tremenda, y que a pesar de la rigidez de la sociedad patriarcal de la época, pudieron abrirse paso, cada una a su manera y como pudieron, para dejar una huella en nuestra historia. Así que nada más que eso y muchas gracias. Buenísimo, muchísimas gracias. Buenísimo, Cintia, muchas gracias. Muy Muchas gracias. amena la exposición. Gracias, Cintia. Bueno, les agradezco. No sé si quieren hacer alguna pregunta. ¿Qué posibilidades, porque vos hablas y hablas muy bonito con respecto a las cartas de Cuenca hacia su marido, y creo que hay alguna otra mujer que también escribió las cartas, ¿qué posibilidades hay que podamos acceder al manuscrito? Porque a mí me encantaría leerlas. Sí, yo tengo algunas, yo tengo el libro de Silvia Míguez y el extracto de las cartas se pueden conseguir, yo tengo algunas, así que si ustedes quieren yo después se las hago llegar, se las mando. Es muy interesante, la mirada de una mujer muy joven, porque Guadalupe en ese momento era una mujer muy joven, tendría 20, 21 años, ¿sí? Y fíjense en qué contexto bonita ella le está escribiendo un hombre que ya yacía en el fondo del mar desde hacía tanto tiempo. No sé si quieren hacer otra pregunta. No, yo quería agradecerte, disculpen que llegué un poquitín tarde, pero a tiempo para el comienzo. Yo soy Hilda, no me deben de conocer porque siempre me anoto en las charlas, pero nunca, siempre me pasa algo en mi vida que no puedo estar presente, las veo grabadas y eso. Pero bueno, te agradezco mucho, Cintia, excelente tu ponencia, y qué interesante, ¿no? Todo esto que decís. Hay muchas cosas en la historia que se nos enseñaron Mal, educativamente y mal, ¿no? sí, muy Tenemos romantizada. imágenes de la escuela, de las estampitas de la escuela, de muchas cosas que en verdad no fueron así. Así es, así es. La historia mi triste, ¿no? Sí, es la historia Claro. muy triste, es la historia que nos enseñaron en la escuela y es la historia de los manuales escolares, ¿no? Claro. Fíjense qué fuerte que son esas imágenes que acompañan a los manuales escolares, que son cuadros que se encuentran en el Museo Nacional y en los museos de nuestro país, y que si uno se empieza a analizarlos con profundidad, son representaciones de cómo artistas argentinos y extranjeros, más de 100 años más tarde, representaron cómo entendieron ellos esos acontecimientos, ¿no? Claro. Ahí está. Sí. Ay. ¿Se Dale, puede hablar? Levanten la mano, Sí, te levanten la escuchamos. mano. Sí, soy Mónica. Bueno, Hola, primero, ¿qué tal, chicas? Muchísimas gracias. Encantadísima con esta mirada de la historia y las mujeres de nuestra historia. Seguí más por el camino del arte, pero cuando estaba en el secundario, allá por 1810, el profesor de historia, una profesora de historia que después se fue, nos habló de Mariano Moreno y del presente que había recibido su esposa, y cómo se habían conocido. No sé si es así, cierta la historia, pero él había visto un cuadro, un retrato de ella, y ahí se acercó y la tomó por Él esposa. era un joven estudiante de abogacía en la Universidad de Chuquisaca, o sea, en el Alto Exacto. Perú, Sí. o sea, al sur de Bolivia, y él un día recorriendo la ciudad se detiene ante un negocio, un negocio, y él ve una miniatura, ¿sí? Que está colgada en la vidriera de un negocio, y en esa miniatura hay una imagen de una joven. Y él se interesó por esa joven, entró al negocio y preguntó quién era, y el dueño del negocio le dijo que era su sobrina.
y él pidió visitarla, Ujú. se decía en la época. Él parece que lo convenció a este señor, a ese tío, para que lo dejara ir a su casa. Ese hombre lo invitó a tomar el té, o el mate, era el mate más que el té, y, Ujú. y en ese contexto ella estaba ahí, empezaron a charlar ellos, y ella estaba escondida detrás de una cortina en el salón de la casa, y en un momento el tío le pide a ella que entre, y ella se sienta, y empiezan a charlar con Mariano Moreno, y parece que se enamoraron, Por él. Es la Ella era muy mirada joven, romántica. claro, ella era muy jovencita, ya tenía 13, 12 años, Claro, que una mujer de la época a los 13 años la casaban. Y sí, bueno, parece que le cayó bien al tío, ella lo vio un par de veces a Moreno, y cuando lo volvió a ver se estaba casando con él. claro. Y Sí, van a sí, tener bueno, evidentemente esto que vos nos contás me remite a que mi abuela me contaba que a su abuela la habían casado muy jovencita y jugaba con las muñecas, y se ve que tendrían alguna situación acomodada porque le decían, bueno, ahora guarden las muñecas que tiene que atender a su esposo que viene, que vuelve a la casa. Y Y sí, porque tiene que ver con esto. Las mujeres de clase alta, como las mujeres de pueblo, no decidían sobre sus vidas, no, menos sobre sus cuerpos, y se pasaban la vida pariendo criaturas, muchas de las cuales fallecían apenas nacido o cuando eran muy niños, muy bebés. No había medicina, no había antibióticos, y esa era no, como una no, condición común de todos los estamentos sociales de la época. Entonces, muchas de esas mujeres a los 25 años eran mujeres absolutamente agotadas, porque sus cuerpos estaban agotados de parir, y morían jóvenes. La mayoría de las mujeres morían jóvenes. A ver, Mariquita Sánchez de Thompson es una de las pocas mujeres que yo recuerdo que vivió muchos años. Mariquita vivió casi 80 años, y tenía 60 años, y tuvo una affair con un joven poeta, amigo de su hijo. O sea, fue una señora muy especial para la época. Pero en el caso de las mujeres de clase alta, podían permitirse ciertas desobediencias y podían correrse un poquito del lugar destinado, porque podían hacerlo porque ellas pertenecían a cierto estrato social. Tenían un poquito más, me parece que tenían un poquito más de libertad en ese sentido que una mujer de pueblo, una mujer trabajadora, limitada no solo económicamente, sino también socialmente. sí, Eran los sí, hombres sí, de sí. la vida de las mujeres los que decidían todo sobre ellas, ¿no? Sí, mismo después a mi abuela, como a todas sus hermanas, y ya te estoy hablando de 1900, de los años 20, a esta misma abuela la casaron a los 19 Claro. años con un hombre que tenía 25 años más que ella. O sea que continuaba, por más que estábamos ya en el siglo XX, donde yo nací también, seguían las mismas prácticas de casar, y no podían decir. Ella fue una mujer que decidió, y eso la hace distinta, pero en general no se decidía. Se iban Tendríamos que ubicando. preguntarnos hoy en día, mujeres desde nuestra contemporaneidad, hasta qué punto todavía hay muchas congéneres, muchas compañeras que no siempre han podido elegir. No. Bueno, De entonces ninguna manera. creo que la historia, lo que tiene es esto, ¿no? Nos permite también reflexionar, revisar el pasado para reflexionar también el presente en el que estamos. Sí, totalmente. Muchas Bueno, gracias, Mónica. Muchas Pido la gracias. palabra. Pido la Martita. palabra. Marta está pidiendo la palabra. Bueno, Adelante. no, primero agradecer, saludar a todas las compañeras que nos están, en las cuales hemos participado, agradecerte, Cintia, y comentarios miles. Mira, mientras ibas hablando, yo iba oscilando entre el 1800 y la actualidad, y me preguntaba cuánto hemos avanzado, en cuántos no, y en qué ámbitos hemos podido independizarnos o ser más autónomas, ¿no? De pronto, una anécdota pequeña,
de la distribución de los bienes familiares, por ejemplo, esto que vos contabas de la administración, que era el marido, el padre, el hermano, el hijo mayor. Bueno, pero actualmente estamos en 2023, por ahí la familia, con un bien como es un automóvil, por ejemplo, el automóvil mejor o el más caro, digamos el primero, es para el marido y no siempre el segundo, cuando la familia lo permite, es para la mujer, sino para el hijo mayor. Eso es hoy. Entonces dije yo, las opresiones que tenemos, ¿cuántas son? Y qué múltiples y cómo van todas una al lado de otra o una encima de otra. Me parece, digamos, que la cuestión económica es la más opresora, digamos, o la que más nos impide la autonomía, ¿no? Porque por ahí en la cuestión más social o más, digamos, de las vidas personales, en la independencia de los sueños, me parece que hemos como avanzado un poco más y hemos estado como más libres o hemos salido, digamos, a la palestra desafiando prejuicios de todo tipo, ¿no? Puedo hablar de poliamor, bueno, por ejemplo, en ese ámbito, y sin embargo en la cuestión económica es mucho más opresiva, ¿no? Así que a mí me encantó ir mirando y cuánto no hemos avanzado y cuáles sí, como para sentirme más satisfecha y no tan triste a veces, porque laburar en el feminismo trae estas cosas. Mucha alegría, Sí. hemos logrado el aborto, por ejemplo, y todavía otras cosas como la representación política en los partidos, no aparecemos ni ahora y no sé cuánto va a pasar hasta que estemos en las listas, ¿no? Cintia, podría seguir hablando. Y si aparecemos en las listas, Martita, y si aparecemos en las listas y participamos en política, vamos a ser vapuleadas, nos van a tratar de chorras, y nos van a tratar mucho peor a nosotras las mujeres que a los varones. Sí, y en el tema económico yo coincido completamente, y lo digo con conocimiento de causa, que el tema de las herencias y todo lo demás, todavía dentro de las familias, no importa si sea de clase de estratos sociales altos o no, en las familias hay todavía una discriminación profunda entre lo que reciben los hijos varones y las hijas mujeres. Tal cual, tal cual. Te mando un abrazo grande. Un abrazo, gracias Cintia. Dejo lugar para otros comentarios. Sí. María Concepción Salas, por favor. Yo ya lo escribí un poco al comentario, decir, bueno, esta invisibilización que hemos visto en la historia y muy fuertemente con las mujeres, no es inocente, ¿no? No. Sino que justamente guarda una intencionalidad muy fuerte y que eso se sigue haciendo ahora, ¿no? La intencionalidad de menoscabar el rol de la mujer y mucho más el rol de la mujer en la política. Dejo lugar a otras compañeras, agradecer a Cintia, siempre me resulta maravilloso escucharla porque siento la historia desde una narrativa muy encantadora, ¿no? Entonces es como si fuera el modo de hacer un relato sumamente didáctico, y bueno, ella es especialista en esto, así que es sumamente importante que conozcamos esta historia de estas mujeres y que nos podamos reunir para compartirla, para compartir estos espacios, para reunirnos en espacios de mujeres, para formarnos, en espacios para divertirnos, como tenemos el grupo de las de Mayo, y después el grupo de las No Me Olvides, que también hacemos actividades para estar intercambiando saberes, y una forma de intercambiar fue estar en relación con Somos en Red, que eso es sumamente importante, de poder estar compartiendo y trabajando y llegando a más mujeres, ¿no? Porque yo pedí a ver si podíamos poner de dónde éramos. Bueno, hay mujeres de Entre Ríos, de Mendoza, de San Luis, y es sumamente importante, es muy rico, a mí me emociona
que nos podamos estar conectando de esta forma y estar compartiendo estos saberes. Cintia, muchísimas gracias también a Marta Furcade, que fue la que me invitó al grupo de las No Me Olvides, y bueno, y a seguir desde acá, ¿no? Desde estos lugares, fortaleciéndonos. Muchas gracias a Somos en Red por haber cedido este espacio sumamente importante para poder estar encontrándonos nosotras. Un beso para todas. Muchas gracias, María Concepción. Quería saber quién era la chica de No Me Olvides para también presentarla y agradecerle. Yo soy Beatriz, hoy estoy sin cámara porque tuve varios problemas, pero bueno, Somos en Red, y bueno, en nombre de todas, muchísimas gracias, y sí, espero que repitamos. Todavía no terminó esta. María Elena Rubio quería la palabra. Adelante. Hola, ¿cómo están? Hola. Hola. Primero, llegué un poquito tarde porque estaba en otro Zoom. Me encantó ver la parte final. La alegría de encontrar a Marta Furcade en este Zoom. Yo soy María Elena de Buenos Aires, sigo a Somos en Red desde que nos conocimos por allá por Chapadmalal, en todas las vicisitudes, y bueno, soy puntana, con lo cual me encanta compartir esto sobre todo, y me trajo al recuerdo algo que hablábamos ayer con unas amigas con las cuales trabajamos, nos conocimos en la dictadura en Buenos Aires y nos hicimos reamigas en los momentos en que uno se conocía pero no se podía contar sus historias. ¿Cuánto camino nos dejaron nuestras madres para que nosotros fuéramos las mujeres que somos hoy? Porque tuvimos la suerte de participar en una revolución feminista que todavía no está claramente visibilizada, y quizás nos estemos dejando invisibilizar. Nuestras compañeras detenidas, desaparecidas, somos las de la época del hipismo, de esa revolución femenina que ayer nos reíamos, les cuento, nos íbamos a un telo y no teníamos miedo de que nos pasara nada, por ejemplo. Sabíamos decir no. Entonces, ¿cuántas cosas no hemos podido transferir en seguridades a las jóvenes de las nuevas generaciones para plantarse diferente frente al patriarcado? Pero bueno, me encantó escucharla, siempre la sigo en este grupo, y quería contarle a la compañera que dio la clase que justamente el otro día encontré un libro que recogí en la basura en La Habana, en Cuba, que relata la historia en una obra de teatro que voy a tratar de buscárselo y pasarle el dato porque realmente es maravilloso, sobre Juana de las Américas, Juana Zutul. Una obra cubana que es maravillosa, que bueno, que mostraba esto, ¿no? ¿Qué significaba ser rebelde en la época de Juana? Un abrazo a todos. Un abrazo, muchas gracias. Muchas gracias. Cintia, quiero preguntarte algo más. Decime, Martita. Hablando de las mujeres, siguiendo a la María Elena. Hola, María Elena. ¿Cómo estás, corazón? Bueno, digo, de la Norma Rostito que nos acordábamos ayer con Marita y con Marisa, ¿qué tenemos escrito? ¿Qué libro acerca de su vida? Bueno, mira, yo te voy a contar primero lo que me pasó a mí con Norma Rostito. Cuando yo era niña, y yo crecí durante la dictadura. Mi primera información que me llegó a mí sobre Norma Rostito es un reportaje en la revista Gente que compraba mi papá en mi casa, con una imagen de ella, y en un reportaje donde se decía que ella había muerto en un enfrentamiento. Yo me quedé con esa información. Y en la década de fines de los 90 tuve la posibilidad de comprar una colección que se llama Historia de las Mujeres en la Argentina, dirigida por un historiador que se llama Devoto, y ahí hay un artículo muy interesante, que si quieren después se los paso, que cuenta cómo Norma no muere en el enfrentamiento, la secuestran viva, la llevan a la ESMA, la torturan durante meses, su torturador se enamora de ella,
y el jefe de la ESMA de su momento tiene un conflicto con el torturador de ella, estamos hablando de Chamorro y el Tigre Acosta, y se pelean por ella, y el Tigre Acosta aprovecha un fin de semana que Chamorro no va a verla, y la sube a un avión en los famosos aviones de la muerte. Ella era una mujer que, a pesar de la tortura, de su cuerpo todo quebrado por la tortura, encontraba la manera de consolar a sus compañeras, de acompañarlas, no les leía, les recitaba cosas, y fue una mujer firme que en la tortura nunca se quebró, nunca entregó a ningún compañero, y es una historia que yo creo, fue una de esas mujeres que dentro del movimiento montonero creo que todavía merece que alguien escriba una historia real de su vida, porque lo que yo conozco de ella son cosas, nunca me olvido ese artículo en Historia de las Vidas Privadas, a ver que la tengo acá. Acá, miren. Los libros se llaman, no sé si se ven, se llaman Historia de las Mujeres en la Argentina. Hay un primer tomo sobre el siglo XIX y hay un segundo tomo del siglo XX. ¿Quién es el autor? Libro, los autores son son varios autores. Se llama Historia de las Mujeres en la Argentina, Fernando Gil Lozano, Valeria Silvia Pita y María Gabriela Ini. Es una colección. Y estos van a ser los primeros libros que yo me acuerdo haber leído, donde la protagonista en la historia van a ser las mujeres. En este tomo hay un capítulo dedicado a lo que fue la vida de Rostito en la ESMA en sus últimos momentos de vida. Mira, en internet aparece una biografía de la montonera, Gabriela Saidón o Saigón. ¿Lo conoce el libro? ¿Qué tal? ¿Cuál verosímil es? No lo conozco. Y no conozco los autores. Te mentiría, Marta, porque la verdad no lo conozco. Bueno, cuando tengas algo, mándame, por favor, porque me interesa conocer su historia. Dale, sí. María Elena, ¿vos tenés algo respecto de la norma? Estás mutada. En el libro, creo, de las montoneras, lo que sí está el libro de Lili Mazzaferro. Y después, que no me acuerdo cómo se llama el libro de Lili Mazzaferro. ¿Es ese La Montonera? La Montonera, pero es Gabriela, el nombre de pila, y Saigón o Saidón, algo así. No. El capítulo, disculpen compañera, el capítulo que aparece en este libro, que yo les dije, donde sale esto que yo descubrí sobre la vida de Norma, el capítulo se llama El encierro en los campos de concentración, y está escrito por una historiadora de la UBA que se llama Victoria Álvarez. Buenísimo. Bueno, pasanos, Cintia, ¿cómo hacemos para juntarnos con ese material? Yo se lo puedo mandar a Marita, y Marita se los hace llegar a las No Me Olvides, y si alguna otra compañera quiere, yo ahora, antes de irme del WhatsApp, en este WhatsApp, yo dejo mi mail y se comunican conmigo por ahí. Buenísimo. Muchas gracias, Cintia. Muchas gracias por compartir. Graciela quería decir algo, ¿sí? Levantó la mano. Sí. Quería agradecer primero ante todo a Cintia por toda la historia que nos hace conocer desde la faz humana, que a veces los libros nos enseñan ciertas historias, pero no de que son humanos todos los, ¿cómo es?
tanto mujeres como próceres que tenemos, ¿no es cierto? Y esa es la parte que más me gusta de cómo narras la historia, Cintia, que es fundamental. Y también sobre las mujeres, que siempre he preguntado, porque también tenemos algunas huarpes como Martina Chapanay, algunas negras como María Cumbá, que yo he leído algo de ellas, y es interesante saber que también hay más mujeres que han intervenido en nuestra historia. Totalmente. Así que me encanta y te felicito por todo. Muchas gracias, Graciela. No se Sí. olviden que lo que Así que todo lo que sepas, maestras también. Sí, sí, de maestras también. No se olviden que la conferencia que les acabo de brindar es un Sí. recorte temporal de 10 años, de 1810 a 1820. Por ejemplo, yo vivo en Villa Mercedes, que es zona de tolderías ranqueles y de espacios de disputas entre los criollos y los ranqueles. Acá hay, entonces, en toda esta zona de Mercedes y del sur de la provincia de San Luis y el sur de Córdoba, hay muchas historias de cautivas blancas y de cautivas indígenas. Sí. Y de las cautivas blancas, por ejemplo, conocemos historias por los informes de los militares cuando entraban en las tolderías y las rescataban si ellas podían ser rescatadas o ellas decidían quedarse porque tenían hijos y porque para ellas ya no tenía sentido volver a la sociedad, porque si ellas podían irse con los soldados, los ranqueles no les permitían que se fueran con sus hijos, entonces muchas de ellas decidieron quedarse en las tolderías y pasar el resto de su vida. Pero también está la historia invisibilizada de las mujeres indias cautivadas por los ejércitos de las provincias y que de ellas se sabe menos todavía. Así que, como se imaginarán, hay muchos. Las fortineras. Las fortineras, las cuarteleras, las maestras normales. Exacto. En el caso de mi provincia, la provincia de San Luis, las maestras de Así San es. Luis, que educaron a generaciones de niños y niñas en la Patagonia Argentina. Hay muchas de ellas que llevan nombres de ellas en escuelas en Neuquén, en La Pampa, en Chubut, y son mujeres de nuestra tierra, de acá de San Luis, ¿no? Cintia, sos de Villa Mercedes. No, yo soy puntana, nací y criada en San Luis y vivo en Villa Mercedes. Ah, vivís en Villa Mercedes ahora. Por adopción. Yo nací en Villa Mercedes. Ah, mira qué bien. Sí. A esta altura ya soy mercedina, porque lo digo si no acá, pero sí. Soy sanluiseña, soy una mujer de las provincias, no me gusta decir del interior, me parece horroroso ese término. Soy una mujer de las provincias que quiere escribir e investiga historia desde las provincias. Cintia, te cuento relación a algo lo que más. vos decís, en relación a lo que vos decís, en el museo de las termas de Pecuén, hay muchísimo material sobre historia de las mujeres, de las mujeres, tanto las que eran curanderas en la época de la campaña del desierto, como historia de las mujeres, las fortineras, el lugar protagónico que tuvieron en la contención hasta del ejército opresor, ¿no? Es impactante entrar en esa realidad de ver desde la provincia de Buenos Aires la concepción de la Araucanía, esta Araucanía que llegaba del Atlántico al Pacífico, cruzando nuestra cordillera, y yo que vivía en Neuquén muchos años, ver desde ese lugar la historia y el lugar de las mujeres de ambos lados, fue muy impactante. Es muy impactante. Sí, son muchas historias invisibilizadas y muchas de ellas nos han llegado por tradición oral, pero merecen ser contadas. Son mujeres de pueblo, mujeres tal vez de clase alta, que por las circunstancias de la vida terminan viviendo los fortines, en circunstancias desafortunadas, y encuentran la manera para abrirse camino, para abrirse paso, porque tienen hijos, porque van detrás de un hombre que tal vez amaron o tal vez no, pero que sobre todo las mujeres han tenido inmensa capacidad en nuestra historia para encontrar la manera para sobrevivir.
incluso en las situaciones más terribles, como puede ser un campo de concentración durante la dictadura. Lo último que te digo, Cintia. Decime. Cuando andes por San Luis me gustaría charlar, porque creo descubrir en mis ancestras una raptada por los blancos militares, una india que integró mi familia. Es posible, es muy posible. Además, tu historia familiar se remonta hace más de 100 años en la provincia de Marcos. Sí, sí, y hay partes que, bueno, que no es para hablarlo públicamente, pero que me gustaría. Además hay muchos ocultamientos dentro de la misma familia. Ustedes me ven a mí, así como soy yo, pero la madre de mi padre, mi abuela paterna, Mercedes Ferreira de Martínez, porque ella le gustaba que le dijeran así, era una mujer huarpe. Una mujer de pueblo originario de Mendoza, que se juntó con mi abuelo, un inmigrante español, que hizo fortuna con el comercio y después se dedicó al campo. Pero en mi familia durante mucho tiempo, hasta que yo empiezo a investigar sobre historia de las mujeres y me involucro en el feminismo, en mi familia mi abuela era considerada una mujer criolla. Sin embargo, yo estoy llena de recuerdos de una mujer con una trenza larga, cocinando, y yo tengo la suerte de que ahora los muebles, muchos de los muebles de su casa, los heredé yo, me los dio mi padre, y cada vez que los veo es como que la siento más cerca, a una mujer que conocí muy poco, una mujer muy sencilla, muy tierna, pero que estaba bastante alejada de mi infancia, y que yo creo que tenerla cerca ahora y reivindicarme como descendiente de pueblo originario, para mí, también es reivindicar a mi abuela, que fue una mujer que habló muy poco. Así que bueno. Yo creo que todas las mujeres deberíamos empezar a indagar sobre nuestras propias ancestras para visibilizar muchísimas cosas. Si todas hiciéramos algo de nuestra familia, rescataríamos un montón de mujeres. ¿Y saben qué? Y también cicatrizaríamos muchas heridas y entenderíamos tantos dolores de las mujeres de nuestra familia. Tal cual. Porque hay muchos silencios, hay muchos secretos, hay muchos dolores, sí, ancestralmente traspasados a nosotras. Yo lo que quiero es que me enseñes cómo indagar lo que yo quiero saber. Bueno, Martita, después, vos tenés mi teléfono, nos comunicamos, sí. Y cuando vaya a San Luis te aviso. Gracias, Cintia. Tengo que irme, lamentablemente me despido de todas. Un abrazo muy grande. Un abrazo, gracias, Cintia. Chao, Marta, muchas gracias a vos. Bueno, no sé, queridas compañeras, si quieren hacer alguna otra pregunta. Bueno, bueno, perdón. Solamente acotar que dejé ahí en el chat el nombre del documental de Gaby la Montonera, de Luis César D'Angiolillo. Está en YouTube, lo pueden ver. Perfecto. Perfecto, iba a leer eso. Chicas, en el WhatsApp nos podemos seguir comunicando el tiempo que ustedes quieran para pasar estos datos tan importantes, porque ahora quedan acá en el chat, pero tal vez no es tan fácil de encontrarlo. Si lo leen ahora lo pueden anotar. Y el otro era el libro de Santa Juana de América, el libro de Cuba que habían nombrado hace un rato. Está escrito en el WhatsApp si quieren copiarlo. Bueno, si ustedes quieren el PowerPoint que estuve trabajando o me quieren hacer una consulta, me escriben al mail que yo voy a colocar ahora en el WhatsApp de este grupo. ¿Sí? Bueno, si no hay más preguntas, las libero, les dejo un beso y un abrazo feminista, hermoso para todas ustedes. Y quiero agradecer nuevamente a Marita Salas, que es la culpable de que yo esté acá con ustedes. Así que les mando un abrazo a todas ustedes y sigamos adelante y sigamos luchando porque esto no ha concluido, chicas, recién empieza. Muchísimas gracias, Cintia. Gracias. A Marita Salas, a todas las compañeras que participaron y a las que hicieron los enlaces. Gracias. Gracias, Marita. Con todos nuestros problemas técnicos.
Muchísimas gracias. Gran Pero abrazo. lo logramos. Chau, Lo chau. logramos, Cintia. Un gran abrazo. Gracias, adiós, gracias. Adiós. Yo también Gracias. tengo una abuela toba. Chao, chao, Cintia. chao. Muchas gracias.